Gloria al Eterno. Bien, familia, que el Eterno me lo bendiga una vez más. Damos gracias al Padre que hemos iniciado este precioso Shabbat, tiempo de consagración, tiempo de dedicación al Eterno. En esta oportunidad vamos a estudiar la parashá Pekudei. Pekudei. Esta parashá, estamos cerrando el libro de Shemot. Con esta parashá cerramos el libro de Shemot. La próxima semana estaremos iniciando el libro de Vayikra, o conocido como Levítico. En esta oportunidad vamos a cerrar el libro de Shemot, que hemos tenido preciosas parashá o parashot en este precioso libro de Shemot, o conocido como Éxodo. Esta parashá se encuentra ubicada en el libro de Shemot, como lo hemos dicho, libro de Éxodo, capítulo 38, hasta el capítulo 40, verso 38. Ahí concluye lo que es este precioso libro de Shemot. Shemot ha sido el libro, hermanos, donde desde la salida de Egipto, ¿verdad?, hasta la construcción del Mishkan, conocido como el tabernáculo, lo que conocemos o lo que tradujeron como el tabernáculo. Amén. Su nombre es Mishkan. Y en esta oportunidad, esta parashá Pekudei, que su nombre es cuentas de. Eso es lo que significa Pekudei. Pekudei significa cuentas de, o registros o cuentas. Y resalta la importancia de la redención, la rendición de cuentas y la transparencia en la dedicación a Adonai. Este nombre nos enseña que cada contribución, grande o pequeña, es vital en la construcción de un espacio para la presencia divina. Pekudei nos recuerda que en la vida de los creyentes cada acción y oferta debe de ser realizada con integridad y propósito. Pekudei invita a reflexionar sobre cómo estamos construyendo y con nuestras vidas un santuario espiritual que honre al Eterno, enfatizando el compromiso en nuestro camino de fe. La parashá, Pekudei, concluye el libro de Éxodo detallando la finalización del Mishkan. Enumera meticulosamente los materiales usados y subraya la integridad en la gestión de los recursos. Muestra la dedicación de las vestiduras sacerdotales, el levantamiento del Mishkan por Moisés y la consagración de los sacerdotes. La parashá culmina con la gloria de Adonai llenando el Mishkan, simbolizando su presencia continua entre el pueblo de Israel y su aprobación del lugar sagrado. ¿Okay? Entonces, esto es básicamente lo que encierra todo lo que es Pekudei. Amén. En esta oportunidad no les puse muchas imágenes ni nada, hermano, porque realmente no tuve el tiempo para poderlo hacer. Pero sí creo que sacamos lo más importante. Bien, entonces vamos a la primera aliyá, Shemot capítulo 38, verso 21. Dice: estas son las cuentas del Mishkan, del testimonio, registradas como Moshe ordenó por los leviín, o sea, los levitas, bajo la dirección de Itamar, el hijo de Aarón, el Cohen. Entonces, Moshe dio la orden para rendir cuentas ante todo el pueblo de cómo se había utilizado el material donado para la obra del Eterno. Esto es sumamente importante, amados hermanos. No solo el pueblo de Israel podía ver estas cuentas, sino todo el mundo que tiene acceso a la Torá puede ver cómo Moshe había administrado el oro, la plata, el cobre, las piedras preciosas y los demás objetos de valor. Esto nos enseña, hermano, yo estuve en institutos bíblicos y uno de los temas que nos dan es administración eclesiástica.
y realmente poco tocaron de esto. Pero si queremos aprender de administrar en todo, hermano, administración en la obra de Dios, un hombre, un pastor, un ministerio como tal, tiene que rendir cuentas claras, como decían los señores de antes, cuentas claras, chocolate espeso. Esto nos enseña la importancia de tener cuentas claras en las congregaciones y en la administración pública de cualquier organización. Moisés tomó la iniciativa para hacer esta rendición de cuentas ante el pueblo para que nadie le acusara de corrupto. Aquí no vemos en ninguna parte que el Eterno le haya ordenado a Moisés rendir cuentas. O sea, fue algo que nació en el corazón de Moisés. ¿Por qué razón? Porque se pidieron recursos, se pidió una ofrenda. Se pidió una ofrenda para la construcción del Mishkan. Esto nos enseña que, hermano, una persona con integridad, que se le haya confiado, un trabajo en la obra del Eterno, en la obra de Dios, en cualquier área en la cual se le esté confiando, tiene que rendir cuentas. Amén. Tiene que rendir cuentas. Entonces, es importante para la integridad, para la moral, para el testimonio, para que seamos íntegros en todo delante de las, y que nadie tenga con qué acusarnos. Y eso es básicamente lo que Moisés está haciendo. Él era el hombre de Dios. A él se le encomendó por Dios hacer, recoger la ofrenda o pedir la colecta, o que cada uno, el Señor le dijo a Moisés que llama al pueblo y que cada uno de su generoso corazón, y le trajeron. Es más, este hombre era tan íntegro, Moisés fue tan íntegro, hermanos, en la administración de la obra del Eterno, que cuando se trajo ofrenda de más, él dijo, no quiero más, deténganse ahí. ¿Dónde ha visto ustedes en alguna congregación? No, entre más lleven, guardemos ahí, metámoslo al banco. No, este hombre dijo, no, lo que estoy pidiendo es para esto y para esto se va a usar. Entonces, Amén, amén. nosotros tenemos que tener cuidado, amados hermanos, cuando pedimos algo para la obra de Dios. Hay una figura, no sé si no sé si es especulado, tal vez Mauricio me ayude en eso, que conoce un poquito más de leyes que yo. Hay una figura que cuando se desvían fondos, tiene otro nombre, pero no me recuerdo ahorita, se me escapa. Que en la administración pública, por ejemplo, los gobiernos se oye que a Julano lo acusan de malversación de fondos, se llama. Malversación de fondos. ¿Qué es malversación de fondos? Ok, que yo pido, por ejemplo, estamos en una congregación y pedimos que vamos a ponerle cerámica al piso. Y la gente da la ofrenda para poner la cerámica del piso. ¿Y qué pasa? Que se desvían esos fondos porque al pastor se le quemó la pantalla de televisión y necesita ver televisión. Y entonces agarró eso que era para la obra de Dios para uso personal. Y tiene otra figura. Hay varias figuras en la ley, en el marco de la ley, que hablan de eso. Moisés dice, no, yo pedí para esto y para esto se va a utilizar y vamos a rendir cuenta de esto. Entonces, encargó dice que encargó para rendir cuentas a Itamar. Itamar fue el que tomó por orden de Moisés. Entonces, por eso es que en las congregaciones, amados hermanos, se debe de tener un tesorero. Los hermanos que están aquí en Guapiles y los que me conocen, ya tienen tiempo de estar conmigo, saben que yo no manejo dinero. No manejo dinero. Aquí se hace un trabajito que todavía está a medio camino porque nos falta todavía avanzar. Pero los que han manejado los recursos, hermano Mauricio, hermana Marlene, hermana Juanita. Yo no, y la ofrenda que me iban a, no, désela a Julano, no, désela a la hermana, o désela a tal Julano. ¿Por qué razón? Porque
Eso, hermano, lo viví yo, lo he visto en congregaciones, hermanos, donde se perdían miles, millones se perdieron y nadie rindió cuenta de nada. Y todo se maneja, como decimos popularmente, por debajo de la mesa hermano, y meten un cuento aquí, un cuento allá. Eso es, hermano, falta de integridad. Eso es mal testimonio, porque tarde o temprano todo saldrá a la luz y el evangelio queda por los suelos. Y mucha gente ha sido herida y ha sido maltratada, hermanos, por cuestiones económicas, por mala administración en la obra de Dios. Y eso es así. Tanto así, hermano, que ya la gente no quiere dar por las malas administraciones que han habido. ¿Ok? Entonces, esto nos enseña la importancia de tener cuentas claras para las en las congregaciones y en la administración pública de cualquier organización. Moshe tomó la iniciativa para hacer esta rendición de cuentas ante el pueblo para que nadie le acusara de corrupto. En ningún momento dio oportunidad para que el pueblo pensara que él se había hecho rico a costa de los donativos a la obra del Eterno, como está escrito en Números capítulo 15 en su parte B, pero vamos a leerlo todo. Dice Números, Bamidbar, capítulo 16, verso 15. Moshe estaba muy furioso y dijo Elohim: no aceptes su ofrenda de grano. Yo no he tomado de ellos su deseo, ni siquiera un asno he tomado de ninguno de ellos. Hermano, hay gente de la cual es mejor no recibirle, pero hermano, absolutamente nada, porque son los primeros que te van a acusar de que te dieron y que usted se está enriqueciendo con con los 10 pesos que le dieron. Eso lo hemos vivido, hermano. Moshe podía haber reclamado el asno que usó para ir a Madián, a Egipto, cuando fue llamado a servir en la obra del Eterno. Él entregó su propiedad personal para cumplir con la tarea de sacar el pueblo de la esclavitud y no la reclamó después, aunque tenía todo el derecho por ello. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, versos 3 al 5, el profeta Samuel está hablando delante del pueblo según está escrito. Vamos a leerlo. Esto es lo que Samuel le dice al pueblo. Samuel, profeta de Dios. Recordemos que Samuel era levita, Samuel era profeta, era sacerdote, amén, y era juez. Él cumplió las 3 funciones, amén. Él tenía las 3 funciones, los 3 roles. Recordemos la clase de la escuela del ministerio. La función, ¿en qué me va a necesitar el Señor? Bueno, Samuel era levita, número 1. Entonces era sacerdote. Número 2, funge como juez y el Eterno lo usa como profeta. Entonces, pero primero que nada, él es sacerdote. Entonces dice, y aquí estoy ahora, esto es Samuel hablando delante del pueblo. Dice, y aquí estoy, ahora es el momento para dar testimonio contra mí delante de Adonai Jehová y delante de su rey ungido. ¿Alguno de ustedes piensan, en la pregunta que hace Samuel, alguno de ustedes piensan que he cogido su buey o asno, lo he defraudado u oprimido o he aceptado soborno o aún hasta una sandalia para privarlo de justicia? Aquí está hablando como juez. Díganme, y yo lo restauraré a ustedes. Y ellos respondieron, tú no nos has defraudado ni oprimido, y no has aceptado nada de la mano de nadie. Verso 5. Samuel dijo al pueblo, Adonai Yuhei es testigo contra ustedes y su rey ungido es testigo contra ustedes hoy, que ustedes no han encontrado nada en mis manos. Y ellos respondieron, él es testigo. O sea, sí, delante, eso es cuando uno dice, dígamelo delante de Dios.
Cuando usted le dice a un hijo, dígame delante de Dios, yo recuerdo que a mis hijos yo les decía, y yo le decía, ¿usted me está mintiendo? No, papito, no, no, no. Dígame delante de Dios, o sea, estoy llamando a Dios como testigo que lo que usted me está, y pum, ahí se soltaba a llorar. Sabía que me estaba mintiendo. ¿Entiende? Entonces Samuel está haciendo esto, está llamando a Dios como testigo. Dígame ahora delante de Dios que yo a usted le he robado, que yo a usted lo he defraudado, que lo he oprimido, que he aceptado soborno. ¿Qué significa? Que a él lo quisieron sobornar para que hiciera, recuerde que era juez, para que hiciera justicia a favor de aquel que le estaba dando su soborno. No, no aceptó soborno. Eso se llama integridad de un hombre de Dios, integridad. Y él dice delante de Dios y delante del rey, que es representante de Dios en la tierra, en Israel, si ustedes tienen algo contra mí, díganlo aquí mismo, ahora, delante de Dios y delante del rey. No, 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 Samuel, no, usted no. Eso es carácter de un hombre de Dios. Eso, hermano, es pararse, hermano, y que usted no tenga temor de que nadie te va a pelar la cara, como decimos popularmente, hermano, que nadie tenga de qué reprocharte. Por eso es que la Biblia habla que el obrero de Dios debe de ser irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Lo que Pablo le dice a Timoteo, en Timoteo capítulo, primera de Timoteo capítulo 3, verso 2. Amén. Que el hombre de Dios, el que desea obispado, buena obra desea, pero el hombre de Dios tiene que ser irreprensible. O sea, que no tiene nada de qué reprochársele, no hay nada de qué reprenderlo, porque es una persona íntegra, marido de una sola mujer, no tiene dos, no tiene tres, no tiene cuatro, no anda con queridas, no anda con amantes, no anda con amiguitas ahí, no. Es irreprensible, no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Ya? ¿Cuántos hombres de Dios, hermanos, se andan escondiendo? Hermano, mire, yo le voy a decir algo. Hay gente que porque creen que son hombres de Dios o porque son el pastor o porque son líderes de algo, hermano, todo el mundo tiene que prestarle dinero y no devolverlo prestado. En lo personal, a mí no me gusta pedir prestado. ¿He tenido que hacerlo? Sí, hermano, pero yo no duermo tranquilo hasta que no pague ese dinero. Irreprensible. Eso se llama integridad, ¿ok? Entonces, seguimos. Segunda de Corintios, aquí es el apóstol Pablo hablando al pueblo en el capítulo 7, verso 2. Dice, aceptadnos, a nadie hemos ofendido, esto es Pablo, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Otra versión dice, de nadie nos hemos aprovechado. A otra versión dice, a nadie hemos defraudado. A nadie le he quitado dinero, no le he ganado ventaja a nadie. Pablo era un hombre íntegro en cuanto a la administración. El procedimiento de Moshe en relación con los objetos de valor del tabernáculo es un ejemplo para todo líder que administra el dinero. Y especialmente el dinero que ha sido donado para la obra del Eterno. Por eso, amados hermanos, es que yo siempre lo he dicho, no podemos poner en la tesorería de la congregación a personas que tengan problemas económicos o que tengan problemas, hermano, porque que le deban a todo mundo. O sea, si usted va a poner a alguien en la tesorería de la congregación, tiene que ser una persona íntegra. Pero ¿cómo vamos a poner a alguien cuando usted sabe que esa persona le debe a Raimundo y a todo el mundo? No se puede. Al viajar por los diferentes países hemos dado cuenta que hay mucho descuido en esta área por parte de los que administran la economía de las congregaciones. Yo lo he visto, hermano, en Costa Rica, en Guatemala, por donde he andado, hermano. Siempre hay problemas, siempre hay problemas. Si se paga local, siempre hay un problema para pagar el local, siempre hay problemas para pagar la luz, siempre. ¿Por qué? Porque la administración, hermanos, se pierden dineros. Esta es una de las razones por la que
la que no viene más fuertemente sobre nosotros. Perdón. Esta es una de las razones por la que no viene más fuertemente sobre nosotros, porque no estamos haciendo las cosas bien, o sea, las bendiciones. Ahí me faltó. Si no administramos bien nuestra economía privada y colectiva, privada, tenemos que saber administrar nuestra propia economía. Si usted no administra bien los recursos que a usted le llegan a la mano, ¿cómo el Señor le va a confiar a usted la administración de la obra de Dios? Imposible. Si no administramos bien nuestra economía privada y la colectiva, no vamos a poder administrar las manifestaciones espirituales. Si no hemos sido fieles con las riquezas de este mundo, ¿cómo vamos a poder ser fieles con las verdaderas riquezas? O sea, las espirituales, como está escrito en Lucas capítulo 16, versos 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, hablando de lo material, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? La bendición. Dios dice, si ni siquiera puedes manejar lo poquito que te he dado y defraudas, me estás pidiendo más bendición. ¿Quién de nosotros no pide más bendición? ¿Quién de nosotros no quiere vivir en una buena casa? ¿Quién de nosotros no quisiera tener una buena cantidad de dinero para vivir tranquilo y holgado? ¿Quién no quisiera de nosotros poder tener, hermano, de todo? Pero si con lo poco no somos fieles, porque si con lo poco ni siquiera nos acordamos de lo que es del eterno, de lo que le pertenece a Dios, entonces hay gente que cree que teniendo más van a ser fieles. No, si no eres fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho. ¿Cierto? Este texto nos enseña que no vamos a poder recibir los dones del Espíritu si no somos fieles en la economía. Un líder que se aprovecha de la obra del Eterno para su propia ganancia es objeto de la ira del Mesías, como está escrito en Juan capítulo 2, verso 13 al 16. Johanán capítulo 2, le leo Torah viviente. Era casi el tiempo para la fiesta de Pesaj en Yehudá. Así que Yeshua subió a Jerusalén. En el atrio del templo se encontró a aquellos que vendían bueyes, corderos y palomas, y a otros que se sentaban junto a las mesas cambiando dinero. Haciendo un látigo con cuerdas, echó fuera del atrio del templo a todos. También echó los corderos y los bueyes. Volcó las mesas de los cambistas de dinero, derramando todas las monedas. Y a los vendedores de palomas les dijo: saquen todas estas cosas de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Y hoy vemos eso, hermano. En muchas congregaciones lo que tienen es un mercado en la obra. La ira del Mesías no fue contra personas sinceras que querían ofrecer al pueblo la posibilidad de comprar su animal para el sacrificio, que no habían podido traer de lejos o cambiar sus monedas. Su ira, que venía del Padre, fue por otras cosas, principalmente tres. Número uno, en lugar de quedarse fuera por respeto al santuario, parece que habían entrado en el área del templo. 2. En lugar de ofrecer precios normales, los subían y así abusaban de los adoradores que venían para ofrendar al Eterno.
Y número 3, en lugar de servir al pueblo con amor, se aprovechaban para enriquecerse económicamente de la obra del Eterno. El último punto es la razón de mayor ira del Mesías. Hay de aquellos líderes que ven la obra del Eterno como un medio de ganancia económica personal. Como está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 20, donde dice, pero Simón Kefa, este es Pedro, le dijo, tu dinero perezca contigo, por haber pensado que con dinero se consigue el don de Elohim, el poder de Dios, dice la otra versión. Entonces, este era un hombre que cuando miraba que Pedro y los discípulos imponían las manos y los enfermos eran sanados, que los demonios los endemoniados eran libertados, y él quiso comprar el poder de Dios con dinero. Es lo mismo que hacen hoy en muchas congregaciones. Usted quiere un milagro, haga un pacto con Dios. Usted quiere que Dios le resuelva su problema, traiga su dinero. Venda la vaca, venda el carro, venda la casa y traiga su ofrenda. Es lo mismo. Pedro le dice a este hombre había sido un brujo y le decía, ¿cuánto? Véndame en ese poder. Yo quiero de eso. ¿Para qué este hombre quería el poder de sanar? Para hacer ganancia. Y quería comprarlo con dinero. Entonces, hay de aquellos líderes que sacan el dinero de un pueblo necesitado para vivir bien a costa de los demás. Como está escrito en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 5. Y necias rencillas entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Que tienen la piedad como fuente de ganancia. Yo estuve en Alemania y no recuerdo si fue el último viaje. Había una hermana que estaba pasando una situación bien delicada. Ella es una amiga de mi esposa. Y nos vimos, nos encontramos y en el auto de ella me pidió que si yo podía orar o que, ¿verdad? Me estaba pasando una situación y bueno, nos contó una circunstancia allí. Y resulta que la que era su pastora le cobró 1,000 euros, algo así, 1,000 euros o más, por ir a orar a la casa. Imagínense, hermano, 1,000 euros. Y ella en su desesperación y en medio de su necesidad y en medio de que no sabía qué hacer, le dio los 1,000 euros. 1,000 euros vienen siendo aproximadamente, hermano, 700,000 colones por ir a hacer una oración a la casa. Estos son de esta clase de gente que Pablo está hablando aquí. Hombres de mente corrompida, privados de la verdad, lejos de la verdad. Dicen tener la verdad, pero son privados de la verdad. Y la verdad es la Torá, la verdad es la palabra. Que tienen la piedad como fuente de ganancia. ¿Cómo es que yo le voy a cobrar a alguien para ir a orar a su casa? ¿Cómo yo le voy a decir si me da tanto voy, si no no voy? Como que si el poder lo tuviera yo, como que si yo tuviera el poder de sanar, de libertar. No, el poder es de Dios. El poder es de Dios. Amén, amén, gloria a Dios, amén. Amén. El salmista decía, el poder es de Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros no podemos aprovecharnos de algo que ni siquiera es de nosotros, porque es de Dios. Los dones los da el Señor. Sigo. Quiero ver si concluyo hoy este tema. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 y 2 está escrito. Por tanto,
a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, dice Pedro, anciano como ellos y testigo de los padecimientos del Mesías, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. ¿Qué dice Pedro? Pedro dice en el verso 2, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. ¿De quién son las ovejas? ¿De quién son las ovejas? Las ovejas son de Dios, ¿sí o no? Entonces, Sí, amén, gloria a Dios. ningún pastor es dueño de las ovejas. Amén, amén. Y eso es lo que ha ocurrido hoy en día. Hombres que se han apropiado del rebaño que le pertenece a Dios. Y no se han sentido, hermano, complacidos ni dignos de que Dios, entre todo el pueblo, te haya escogido para pastorear una parte del rebaño que es de Él. Te está confiando lo suyo. Te está confiando lo más preciado que Él tiene, sus almas. Y eso es la forma en que nosotros, como ministros de Dios, tenemos que ver las ovejas. Que uno aprende a amarlas, que uno aprende, hermano, y las siente suyas, que es bueno sentirlas como mías, claro, porque yo lo mío lo cuido. Pero se apropian de tal manera, oiga bien, dice, vuelvo y repito, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 y 2. Por tanto, a los ancianos, recuerde que aquí a los ancianos no está hablando simplemente de ancianos de edad, está hablando de ancianos de aquellos que presiden, de que pastorean, que son líderes en la congregación. A los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano con ellos y testigo de los padecimientos del Mesías, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, por el rebaño, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. ¿Cómo quiere Dios que pastoreemos? Voluntariamente, no por obligación. El pastor que se sienta obligado y que diga, ay, aquí estoy, uy, qué pereza, hoy me toca mirar la enseñanza, uy, que... No, hermano, no sirve. Absolutamente no sirve. ¿Sí me entiende? Dice, pastoread el Sí, amén, rebaño gloria a de Dios. Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. ¿Qué quiere decir Pedro aquí? Pedro, Kefa, está diciendo que hay gente que está en el ministerio no porque quiera, no porque lo desea, sino porque está viendo una fuente de riqueza, una fuente de ganancia, un modus vivendi para que me mantenga la congregación. Y entonces ahí se inventan 4,000 cosas para sacarle el dinero a la gente. Empezando por el diezmo, que ningún pastor tiene derecho a pedir diezmo. Empezando por ahí. Y mucho menos aquellos que no enseñan Torá. Pero entonces se inventan y piden Amén, primicias. pastor, gloria a Dios. Piden primicias en pleno mes de enero, cuando ni siquiera saben cuáles son las fiestas de las primicias. No estudian los moedín, no estudian las fiestas del Eterno. Pero se inventan, hermano, de todo para sacar el dinero a la gente. Dicen no, y cómo debemos de pastorear, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Ahora que hay algo que se llama justicia y bondad, y entre la justicia y bondad, el apóstol Pablo habla que el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. El que es instruido en la palabra,
ok, haga partícipe. Eso se llama, como lo enseña nuestro maestro rico, reciprocidad. O sea, somos recíprocos. Ya, porque aquel hombre de Dios come, bebe, tiene familia, sí, claro, viste, calza, todo, claro que sí, y no me está pidiendo diezmo, no me está pidiendo, no me está sacando la plata, pero tengo que ser recíproco. Por eso es que vemos a Abraham dando su diezmo a Melquisedec. Ya lo hemos estudiado. ¿Quién era el Melquisedec en la época de Abraham? Era Shem. Y eso lo vimos anteriormente, ya lo hemos estudiado bastante. Y de que Shem fue maestro de Abraham en la Torá. Era su maestro. Además era sacerdote y le dio los diezmos. Eso se llama ser recíproco. ¿Ok? Ese no es el tema de hoy, pero vamos. Entonces, es cierto que el que predica las buenas nuevas debe vivir de ello, como está escrito en Primera de Corintios capítulo 9. Dice Primera de Corintios 9, 13 al 14. Este es Pablo hablando. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar participan del altar. Así también ordenó el Señor a los que proclaman el evangelio que vivan del evangelio. Amén. Simple. Pero ya eso la congregación lo sabe y tiene que hacerlo sin ser manipulados. ¿Me entiende? Entonces, pero no es lo mismo vivir para tener lo necesario que enriquecerse a costa de los demás. Un líder que se dedica a dirigir y enseñar debe recibir un salario por ello, como está escrito en Primera de Timoteo capítulo 5 verso 17. Esto es Pablo. A los ancianos que gobiernan bien deben ser considerados merecedores de doble honor. Esta palabra doble honor es importante. Ahorita la vamos a ver un poquito. Especialmente aquellos que trabajan duro comunicando la palabra y enseñando. A los que predican y enseñan son dignos de doble honor, dice Pablo. Verso 18. Porque el Tanaj dice: no pondrás bozal al buey cuando está trillando el grano. Eso lo dice en Devarim, en Deuteronomio 25:4. Y el trabajador es digno de su salario. Lucas capítulo 10, verso 7, 1 Corintios 9:9 y Gálatas 6:6, el que mencioné anteriormente. La expresión doble honor se refiere al honor de ser líder o anciano. ¿Ok? Ser un líder en la congregación, como pastor, como maestro, como moré, como uno que enseña, es un honor. Esa es la parte que tenemos que verla. Aquí, hermano, el Eterno nos da un honor a los que nos ha llamado a predicar su palabra. Hombre y mujer, es un honor servirle a Él. Le estamos sirviendo al Rey, amados. Es al Rey, no es a cualquiera. Una de las cosas que dice que impresionó la reina de Saba era la forma en que los siervos de Salomón se vestían, que comían de la comida del rey. No solamente es, hermano, es un honor grande, grandísimo. Solamente que Dios te llame a un ministerio es un honor. Perfecto. Que dice, pero Pablo dice que son merecedores de doble honor. Entonces hay un honor más. El primero es, se refiere al honor de por ser líder o anciano, y el honor, el segundo honor es por recibir remuneración económica por su labor. Eso es honrar al líder. ¿Ya? Eso es darle honra, darle honor. Ah, ok, me estás presidiendo, me estás enseñando
correctamente, te estás dedicando a la obra, estás a tiempo completo en la obra, estás trabajando para darnos el alimento que necesitamos. Eso es merecedor de doble honor. Ok, entonces un honor viene por parte del Eterno que nos da el llamado y por otro el honor que da al pueblo para dar la honra al siervo de Dios que lo está ayudando. Hermana Sarai, dígame. Levantó la manita. Un dedazo. Bien. Seguimos entonces. Dígame, hermanita. Hermana Sara. Bueno, parece que no. Bien, entonces dice, ok, entonces lo entendimos, sí. Vuelvo y leo de corrido. Los ancianos que gobiernan bien deben ser considerados merecedores de doble honor, especialmente aquellos que trabajan duro comunicando la palabra y enseñando, porque el Tanakh dice, no pondrás bozal al buey cuando está trillando el grano, el trabajador es digno de su salario. Ok, entonces la expresión doble honor se refiere al honor de ser líder o anciano y el honor de recibir remuneración económica por su labor. Amén. En Hebreos capítulo 5, verso 4 dice, y nadie puede tomar este honor por sí mismo, excepto el llamado por Adonai. O sea, esto no es un honor que yo me pongo porque quiero. No, esto es por ser llamado de parte de Dios. Así como lo fue Aarón. Amén. Romanos capítulo 13, verso 7. Paga a todo el mundo lo que debes. Un hombre de Dios, una mujer de Dios no puede tener deudas sin honrarlas, ¿verdad? Tiene que honrar esas deudas, tiene que pagar. Paga a todo el mundo lo que debes. Si debes impuestos, págalos. Si le debes a alguien respeto, págale respeto. Si le debes a alguien honor, págale honor. O sea, no le debas nada a nadie. Mateo 15, 4 al 6 dice, ¿no está escrito en su Torá, de la boca de Elohim, honra a tu padre y a tu madre? Y escrito, además, el que maldiga a su padre o a su madre morirá seguramente. Pero si ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo lo mío con que pudiera beneficiarte, lo he dado de ofrenda. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Es el que está hablando aquí. Y le está hablando a los religiosos de la época. Y le está diciendo, ustedes de verdad que ustedes quebrantan la Torá como comer pan. Porque la honra a tu padre y a tu madre no simplemente es respeto. No es simplemente decirle feliz día a la madre y feliz día al padre. No, eso no tiene nada que ver. Eso no es honra. Honrar es cuidarlos, respetarlos, sí, amarlos, cuidarlos, respetarlos y ayudarlos económicamente. Ayudarlos, eso es honra. Ya vimos que honra, Pablo está diciendo que es digno de doble honra. Número 1, la que recibe por el llamado. Número 2, por recibir remuneración por el trabajo que está haciendo. Entonces, cuando habla honra a tu padre y a tu madre, no está hablando solamente de el respeto, está hablando de la ayuda económica a los padres. Por eso dice en el verso 5, pero ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo lo mío con que pudiera beneficiarte o ayudarte, lo he dado de ofrenda. No tiene que honrar a su padre. Así han invalidado los mandamientos de Elohim por causa de los juicios de ustedes. La otra traducción dice por las tradiciones de ustedes. ¿Cómo voy a dejar sin ayuda a mi madre cuando puedo hacerlo? Y si lo único que tengo es para ayudarla a ella, pues primeramente es a mi madre. Sí. Y el Señor nos va a bendecir por eso. Primera de Timoteo capítulo 5, versos 3 al 4 dice, honra a las viudas que realmente estén desamparadas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a ser piadosos con los de su propia casa y a recompensar a sus padres.
¿Está oyendo? Porque esto es aceptable delante de Elohim. Entonces ahí vemos lo mismo, la honra. ¿Cuánto dinero debe recibir un anciano que se dedica a la obra del Eterno a tiempo completo? Una buena regla es que tenga un salario medio para que no tenga escasez ni sea enriquecido a costa de la obra del Eterno. Si una comunidad no honra a su líder más que las cosas materiales, no va a prosperar. Con otras palabras, si una congregación está más interesada en pagar un local de reuniones que mantener a su líder, está poniendo su propia comodidad ante la necesidad del líder, y esto no es agradable para el Eterno. Si una congregación ama al Eterno y por lo tanto ama la Torá, está valorando el trabajo del que enseña y predica de manera que lo pone como la máxima prioridad en la comunidad. Es más importante darle un sueldo digno al que se dedica a enseñar la Torá que pintar el local de reuniones. Si hay que elegir entre una cosa y otra, el bienestar del líder va primero. O sea, las dos cosas son importantes, pero hay prioridad. ¿Ok? Aquí Shemot, capítulo 38, verso 24 dice: el total del oro empleado para la obra, en toda la obra del santuario, es decir, el oro de la ofrenda mecida, fue de 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Cuando se hace una ofrenda voluntaria del público, siempre debe ser contada, registrada por escrito por un mínimo de 2 personas de suma confianza en la comunidad. Por eso vemos ahí en el capítulo 38 que van llevando las cuentas claras. Cuánto pesaba el oro, cuánto dieron de plata, todos los talentos, los ciclos, todo lo llevaban anotado. Eso se debe hacer. Y el tesorero o la persona que está encargada tiene que rendir cuentas. Se recogió tanto. Ok, las salidas. Se compró esto, se compró aquí, se papa. Y quedó esto, si es que queda. Casi nunca queda, ¿verdad? Si es que queda. Y así, siempre en la obra de Dios tiene que ser así. Cuentas claras. Se rinden cuentas. Entonces, siempre se debe de contar y registrada por escrito por mínimo de 2 personas de suma confianza en la comunidad. Todo el dinero recogido debe de ser apuntado en un libro de cuentas. Así lo vemos en Filipenses 4:15. Eso lo lee usted en su casa. Cada ingreso registrado en el libro de cuentas debe tener un recibo adicional firmado por 2 personas que justifique la cantidad registrada en el libro. En el libro de cuentas también debe de haber un registro de todos los gastos de la congregación. Si se paga luz, si se paga agua, si se paga local, si se compró para la cena de Shabbat, todo ahí tiene que ir registrado. Entonces, para cada gasto tiene que haber una justificación sellado o firmado por la persona o la empresa que ha recibido el dinero. Si es compras, se añade la factura de compras. El libro de cuentas tiene que ser accesible a todos los miembros de la comunidad. En la administración económica tiene que haber una total transparencia para que no se levanten sospechas de malversación de fondos y de abuso de los bienes comunes. Si la congregación posee una cuenta bancaria, la cuenta no puede estar en nombre de un individuo. Por eso es que tiene que haber, para llevar una administración correcta, tiene que sacarse una cédula jurídica, y con la cédula jurídica se saca una cuenta ya a nombre de la congregación. Entonces ya ahí tienen que ir incluidos el tesorero, el subtesorero, el secretario, que son las personas básicamente que están encargadas de llevar lo que es la administración económica de la congregación.
Si la congregación ha sido registrada como persona jurídica, puede abrir cuenta como tal. Pero en el caso de que no es una persona jurídica, debe haber 3 firmantes de la cuenta bancaria de la congregación, aunque esté en nombre de uno de los 3. Tiene que haber una cuenta mancomunada. La cuenta no debe estar en nombre del que recibe salario de la congregación por su trabajo, o sea, el pastor. Si un anciano o líder recibe un sueldo por su trabajo en la comunidad, no debe administrar las cuentas de la comunidad. Ni siquiera Yeshua tenía la responsabilidad de la economía de su ministerio, sino tenía un tesorero designado para ese fin, que al último robó, ¿verdad? Que era un ladrón. Las cuentas deben ser administradas por una sola persona. Perdón, las cuentas deben ser administradas por una sola persona, pero siempre debe tener 2 revisores que revisen las cuentas periódicamente. La organización, si la organización es grande, debe solicitar ayuda de revisadores que no son miembros de la congregación, una auditoría, un auditor, preferentemente una empresa profesional de prestigio en la sociedad que se dedica a estas cosas. Hay empresas que dedican auditores, ¿verdad? Y eso es cuando es un ministerio muy grande. Si las cuentas son claras, los líderes no corren el riesgo de ser acusados por el pueblo y perder la confianza. Una de las cosas más tristes es cuando un líder pierde la confianza del pueblo. Para evitar sospechas es importante ser cuidadoso en el área de la economía. Mire todo lo que hemos sacado simplemente porque Moisés quiso rendir cuentas claras. Éxodo 38, 25 al 26 dice: y la plata de los que fueron contados, de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Una beca por cabeza, o sea, medio ciclo, según el ciclo del santuario, por cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba. Por cada uno de los 603,550. La mitad de 6,003,50 son 301,775. Así que hubo un total de 301,775 ciclos de plata. Cada talento contiene 3,000 ciclos. Los 100 talentos corresponden a 300,000 ciclos. Sobran 175,075 ciclos. El talento normal equivale a 60 mané. El mané equivale a 25 ciclos. Según Rashi, el rabino Rashi, el mané utilizado para el santuario era el doble que el mané normal. Así que el talento en hebreo, kikar, del cual se habla aquí, corresponde a 120 mané. 25 ciclos por 120 mané son 3,000 ciclos. Una beca por cabeza. En hebreo se dice beca la gulgolet. La palabra cabeza en hebreo es el strong H1538, gulgulet, que significa cráneo, calavera. De allí viene la palabra Gólgota, el lugar donde murió Yeshua. En Mateo 27:33, cuando llegaron al lugar, se llamaba Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y significa cráneo o cabeza también. Aquí habla de que hay una beca conectada con el lugar de la muerte del Mesías. La beca es el precio de rescate por cada uno de los hijos de Israel que fueron contados. La palabra hebrea beca es el strong H1235, que viene de la raíz bacá, del strong H1234, que significa rajar, romper, cortar, invadir, incubar. En este texto hay palabras claves que hablan de la muerte del Mesías en el Gólgota como base para la redención de los hijos de Israel. Hay solo 2 lugares en toda la escritura donde aparece la palabra beca. Aquí en Éxodo 38:26 y en Génesis 24:22.
Dice Éxodo 38:29. Y el bronce de la ofrenda mecida fue 70 talentos y 2,400 ciclos. Si el ciclo pesa 17 gramos, llegamos a la siguiente conclusión. Oro, 29 talentos y 730 ciclos. 87,730 ciclos. 87,730 ciclos por 17 gramos son 1,491 gramos de oro. 1,491 kilogramos de oro. De la plata, 100 talentos y 1,775 ciclos, que suman 301,775 ciclos y 301,175 ciclos por 17 gramos. La cantidad es de 5,130 kilogramos. 5,130 kilos de plata. De cobre, 70 talentos y 2,400 ciclos. 2,000 ciclos. Bueno, aquí en total son 3,610 kilogramos. Total, 10,231 kilogramos. La plata era el material más pesado del tabernáculo. La plata representa la redención y la misericordia. ¿Qué representa la plata? Representa la redención y la misericordia. Es interesante destacar que el cobre o bronce tenía menos peso que la plata. El cobre representa el juicio y la justicia. Esto nos enseña que la misericordia del Eterno supera su juicio, como está escrito en Romanos 5:20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque pesa más su bondad, su misericordia, su redención que el mismo juicio. Por eso dice que Él no nos ha pagado conforme nosotros merecíamos. En el Salmo 103, verso 10 dice, Salmo 103:10, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque pesa más la plata que el bronce. Pesa más la misericordia que el juicio. En Tito capítulo 3, verso 5 dice, Tito 3:5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento y de la regeneración y la renovación por el Espíritu de santidad. Estos dos materiales, la plata y el cobre, son el fundamento del Mishkan. En la tienda de reunión hay 100 basas de plata que hablan de la misericordia del Eterno, y en las 60 basas de los pilares del atrio hay cobre que hablan de la justicia del Eterno. Las 4 columnas que sostenían el velo entre el lugar santo y el santísimo fueron cubiertas de oro y sus basas eran de plata. Las 5 columnas que estaban en la entrada del tabernáculo que sujetaban la pantalla o la cortina que dividía entre el atrio y el lugar santo estaban cubiertas de oro y sus basas eran de cobre. El fundamento del atrio era de cobre. El fundamento del lugar santo era de cobre y plata, y el fundamento del lugar santísimo era de plata. En los pilares del atrio, que estaban hechos de cobre, también habían elementos de plata. Esto nos habla de que el Eterno muestra su misericordia en medio del juicio. Él muestra su misericordia en medio del juicio. Éxodo 39:1. Además de la lana azul, lana púrpura y lana carmesí, hicieron vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar santo, y también hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como Hashem había mandado a Moshe. En la primera parte del versículo se menciona 3 tipos de lana: azul, púrpura y carmesí, pero no se menciona el lino.
La conclusión que hace Rashi de esto es que allí no se hablaba de las vestiduras sacerdotales que contenían lino, sino que de las vestiduras con las que recubrían los utensilios del santuario y a la hora de emprender los viajes. Tal como Hashem había mandado a Moshe. Esta frase es importante. Esta expresión aparece 18 veces en esta parashá. Qué importante es hacer las cosas conforme a las palabras que han sido habladas desde el cielo por medio de Moisés. Correspondientemente a estas 18 veces, cuando aparece la misma expresión, los hombres de la gran asamblea, Esdras y su corte, constituyeron los sabios de la gran asamblea, en hebreo, Ashe Kenesh Ha Geudulá, instituyeron que la oración de la amidad, o sea, la oración de pie, estar de pie, también llamada Esmoné Re 18, es la oración más importante de las 3 oraciones diarias. ¿Cuáles son las 3 oraciones? Usted sabía que tenemos 3 tiempos de oración durante el día. Shaharit, la oración de la mañana, Minjá, la oración de la tarde, y Arbit, la oración de la noche, que contenga 18 bendiciones. Esta oración está compuesta por 18 bendiciones que cubren todas las áreas de necesidad de la vida humana. El tratado Berajot 28b y 29a en el Talmud relata cómo los rabinos en Yamné, poco después de la destrucción del segundo templo, añadieron una bendición más contra los herejes. Eso está en Rebejai 38:9. ¿Ok? Bien, amados. Vamos a correr con este y terminamos. ¿Está bien? Sí me da tiempito. Si me regalan unos 10 minuticos más. ¿Quién me regala 10 minutos más? A ver. Sí, amén, amén. Gloria a Dios. Solo el hermano Mauricio. Bueno, ahí nos quedamos usted y yo, seguro. Amén, amén. Ah, bueno. Perfecto. Ya vamos como con 40 minutos. Perfecto. Bien, rápido. Este es rápido. Esta paracha es corta, yo les dije. Quiero terminarla hoy y mañana nos dedicamos a la escuela del ministerio a las 7 de la noche. Segunda Aliyah. Amén, hermano. Pueden ser 20, 30 minutos. Gracias, Jorgito. Gracias, amado. Gracias, amado. Bien. Segunda Aliyah. Shemot 39:2. Hermanos, venimos viendo cuán importante es, o sea, la Biblia es tan detallada y qué importantes son estas parashot. Porque, hermano, vemos que no hay nada, o sea, no hay nada, el Señor no deja nada a imaginación. Todo está, como dijo aquel, fríamente calculado. Está la administración. A veces espiritualizamos todo, no. Hay también que hacer cosas, hermano, en lo material, en lo físico, que es importantísimo, pero todo tiene un orden. Todo tiene un orden. Amén. Dice, segunda Aliyah, Shemot 39:2. Dice, el cinto para ceñirse que estaba sobre él era de él mismo, de la misma hechura, de oro, de lana azul, de lana púrpura y lana escarlata, y de lino trenzado, tal como Hashem había mandado a Moisés, tal como Hashem había mandado a Moisés, tal como Dios le dijo a Moisés que lo hiciera. Así se hizo. Ok, esto lo vimos anteriormente en las vestiduras sagradas. Ok. Solo una persona en toda la congregación recibió la visión completa de la construcción de la obra del Eterno del santuario. Los demás tenían que someterse al líder principal para poder hacer la voluntad del Eterno. Hermano, y eso tenemos que tener mucho cuidado y tener humildad también. Tener humildad. ¿Por qué razón, hermano? Porque a veces hay gente que Dios usa mucho y gente que Dios levanta en la obra
y quieren imponer sus ideas. Pero cuando ya Dios ha dado un plan, ha dado un diseño, ha dado una forma, hay que seguirlo simplemente, hermano. Y no podemos, como decimos popularmente, estar nadando contra corriente o estar llevando la contraria simplemente porque yo quiero que se haga así. No, cualquiera le pudo haber dicho a Moisés, no, hagámoslo de esta manera, aquí va a quedar más bonito. Mire, yo tengo experiencia en esto, en hacer joyas, y a mí me parece que esta lámpara o esta menorá quedaría mejor si le ponemos esto. No, Dios le dio un diseño a Moisés. Por eso dice, tal como Hashem había mandado a Moisés. Listo, no hay más que hablar. Si no estás de acuerdo, pues siéntate por allá, véanos trabajar de largo, pero no vengas a estorbar. Porque si no vas a hacer las cosas como se te está diciendo, no puedes servir. Simplemente. Amén. Tercera aliyá, Shemot 39, 22 al 32 dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que Hashem había mandado a Moshe. Así lo hicieron. Los hijos de Israel simplemente siguieron las órdenes y todo quedó bien, amados hermanos. Según el Midrash, que es comentario de la Torá, Tanjumá Tizá 37, Moshe bajó del monte después de haber recibido el perdón por el pecado del becerro de oro el día 10 del séptimo mes llamado Tisri. Después empezaron la construcción del tabernáculo que estaba terminada antes del primer mes del segundo año. De esto aprendemos que la construcción no podía haber durado más de 5 meses. Según el Midrash, en el Midrash Hagadol 36:4, el Midrash el Mishkan, fue finalizado el 25 de Kislev del año 2449. Kislev es el 9º mes hebreo. Esto significa que la obra duraría algo más de 2 meses. En el 25, esto viene siendo, Kislev viene siendo diciembre aproximadamente. Entre noviembre y diciembre. En el 25 de Kislev es hoy un día de la fecha del inicio de la fiesta del Hanukkah, que fue establecida para conmemorar la rededicación del segundo templo en el tiempo de los macabeos. Entonces, es ahí, siempre va a caer entre diciembre, de principio de diciembre, mediados de diciembre. Cuarta aliyá, Shemot 39, 43. Y Moshe examinó toda la obra y aquí la habían llevado a cabo tal como Hashem, otra vuelve a decir, tal como Hashem había ordenado. Así lo habían hecho y Moshe los bendijo. Bendijo a todos los que habían trabajado en la obra. Todo aquel hermano que trabaja a favor de la obra de Dios, de una o de otra manera, siempre recibirá bendición del cielo. Trabajar para la obra de Dios. Hermano, se lo digo, tengo más de 30 años. Voy para 35 años de trabajar en el ministerio. Antes, desde el otro campamento hasta ahora que el Eterno nos ha traído a la Torá. Casi 35 años. Hermano, y hasta el sol de hoy, Dios nos ha bendecido. Y los que me conocen saben, no tengo casa, no tengo carro, no tengo... Hasta este año conseguí bicicleta. Pero el Eterno no me ha dejado morir de hambre. No me ha dejado desnudo. Dios nos ha cuidado en la salud, en muchas cosas, hermano. Porque el reino de los cielos no consiste en comida y bebida, ni en los bienes materiales que el hombre posee. Eso lo tengo bien claro. Servirle a Dios es una bendición. Es un honor servirle a Dios. Si Dios nos ha llamado, hermano, siéntase honrado, honrada de Dios, que
que Dios te llamó al ministerio. La bendición viene por la obediencia. Si somos obedientes, Dios nos va a bendecir. La bendición viene por la obediencia. Si quieres ser bendecido, obedece al Eterno y sométete al liderazgo que Él ha establecido. La bendición vino por medio de Moshe. El liderazgo transmite la bendición al pueblo. Amén. Moisés bendice a los que han trabajado, hermano. Póngase a sacar cuentas usted en su mente ahorita mismo. Cómo Dios nos ha bendecido de una o de otra manera. Usted dice, hermano, pero mira, yo no sé a dónde, no sé cómo, pero tengo. No me ha faltado. Tal vez no tenemos la cuenta bancaria, hermano, como uno quisiera, al tope. No, hermano, pero no nos ha faltado. Dios nos ha bendecido. Amén. Arrocito y frijoles, de vez en cuando un bistecito. De vez en cuando nos damos un gustito. De vez en cuando nos comemos un postetrito. Hermano, Dios nos ha bendecido. Pero tiene salud, tiene tus hijos con salud, la familia está bien, el hogar marcha bien. Hay bendición, hermano. Aprendamos a ver las bendiciones que vienen y usted diga, ¿y de dónde viene esta fuente? ¿De dónde viene la bendición? Por la obediencia. Amén. Entonces ahí tenemos claro eso. Quinta aliyá. Shemot 42. El primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. El mes de Abib o el mes de Nisán es el mes de la redención y también para el inicio del culto en el santuario. Recuerde que en el mes de Abib, recordemos que hay básicamente dos cabezas de año. El año civil que inicia en Tisri, que es más o menos a mediados de septiembre, y el mes de Abib es el primer cabeza de año para las festividades. O sea que el tabernáculo fue terminado en Kislev. En el mes de Abib o Nisan es el primer mes donde se levantó el tabernáculo para las fiestas. El mes de Abib o Nisan es el mes de la redención y también para el inicio del culto en el santuario. Eso lo puede verificar en Ezequiel 45, verso 18, en segundo libro de Crónicas 29:3 y verso 17, y en el libro de Esdras, capítulo 7, verso 9. Según Rashi, el Mizcán fue levantado el octavo día de la iniciación de los sacerdotes. Sexta aliyá. Shemot 40:18. Moshe levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras, erigió sus columnas. Moshe fue el que levantó el Mizcán. De esto aprendemos que el Mesías es el que levanta el templo santo que se compone de los creyentes en él, según lo vemos en Mateo 16:18. Y según el Midrash, en el Tratado Tanjumá 11, citado por Rashi, Moshe tuvo el honor de levantar el tabernáculo por no haber podido hacer ninguna labor en él. Según esta interpretación, ningún hombre había podido levantarlo por causa del peso de los maderos. Moshe pudo hacerlo porque el Eterno hizo un milagro y causó que el Mizcán se levantara por sí mismo cuando Moshe intentó hacerlo. Sin embargo, es muy probable que Moshe reciba el honor de haber levantado el tabernáculo por dirigir esta obra, el del levantamiento, de la misma manera que Bezalel recibe la honra de haber hecho todos los objetos, aunque tenía varios colaboradores para ello. En Números, capítulo 1, versos 50 y 51 dice: en vez los leviín, o sea, los levitas, estarán a cargo del Mizcán del testimonio, su equipo y todo lo demás asociado con ello. Ellos cargarán el Mizcán y todo su equipo servirá en él y pondrán el campamento alrededor de ello.
Cuando el Mizcán haya que trasladarlo, son los levitas los que lo desarmarán y lo armarán en la nueva localización. Cualquier extranjero, y aquí como cualquier extranjero se está refiriendo a otra tribu, que se incluya en esto será puesto a muerte. O sea, nadie podía armar y desarmar y cargar todo lo que constituía el tabernáculo, el Mizcán, que no fueran los levitas. Solamente los levitas estaban encargados de armar y desarmar y de moverlo. Nadie, ninguna otra tribu. Las otras tribus tenían otras funciones, pero ellos, solamente los sacerdotes. Séptima liyá, y estamos concluyendo. Éxodo 40:33. Y levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así acabó Mosé la obra. Es muy importante que un líder tenga una visión del cielo para la obra del Eterno. Es muy importante que esta visión sea transmitida al pueblo. Es muy importante que el pueblo apoye esta visión y entregue sus bienes para que pueda ser una realidad. Es muy importante que haya personas capacitadas en frente de la obra del Eterno. Es muy importante que el pueblo trabaje con la obra con diligencia, sin pereza. Es muy importante tener una transparencia en la contabilidad de la obra del Eterno. Es muy importante hacer todo según el Eterno ha hablado al líder principal. Pero lo más importante es terminar la obra y no dejarla a medias. Tengamos en cuenta que esta obra magnífica, que duraría más de 400 años, fue hecha en el desierto. Es posible cumplir con el llamado divino en medio de las adversidades. Éxodo 40:34 dice: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Hashem llenó el tabernáculo. Cuando la casa del Eterno estaba terminada, la gloria del Eterno entró para morar en ella. Así se cumplió el propósito con la construcción de este santuario. Verso 35, y Mosé podía entrar en la tienda, y Mosé no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria de Hashem llenaba el tabernáculo. Aquí está escrito que Mosé no podía entrar en la tienda de reunión. Sin embargo, en Números 7:89 está escrito: cuando Mosé entró en el Mizcán del testimonio para poder hablar con Elohim, él oyó la voz hablando a él desde encima de la cubierta del arca del testimonio, de entre los dos querubín. Él le habló y él le habló. Estos dos versículos parecen contradictorios. En estos casos hay que aplicar la 13ª regla del rabí Ismael, que dice: cuando dos pasajes se contradicen entre sí, no se puede determinar su sentido, sino hasta que aparezca un tercero que lo haga concordar. El tercer texto que aparece a continuación del primero dice: porque la nube estaba sobre ella. Esto nos enseña que mientras la nube estaba sobre la tienda de la cita o la tienda de reunión, Mosé no podía entrar, pero cuando la nube se retiraba, sí podía entrar. Éxodo 40:38 dice: porque la nube de Hashem estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego, y allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La palabra jornadas aquí incluye los lugares donde acampaban, porque desde cada lugar emprendieron un nuevo viaje. Conclusión: la Parashá Pekudei no es solo el cierre del libro de Shemot, sino una ventana hacia la esperanza mesiánica, anticipando cómo Yeshua cumple y trasciende el símbolo del Mizcán. Nos recuerda que a través de él somos invitados a ser portadores de la presencia divina, llamados a vivir en santidad y obediencia. Así la obra del Mizcán se convierte en nuestra propia historia,
una en la que cada creyente participa en la construcción de un espacio sagrado para Adonai en sus corazones. Al completar el estudio de un libro de la Torá, decimos la siguiente frase: Hasad Hasad Beni Hasek, que significa sé fuerte y que nos fortalezcamos. Shalom Ubrajot Lekulanga. Paz y bendición para todos. Amén, amados. Aquí concluimos el libro de Shemot y todo lo que conlleva esta preciosa parashá, Pekudei. Si alguien tiene, hermano, alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer, puede hacerlo ahora. Y si no, hermano, nos despedimos porque ya casi tengo una clase. Sí, shalom, amados. Pastor, muy linda la enseñanza. Nos muestra lo que es poseer el don del Espíritu y caminar en la obediencia como lo hacía Moche, ¿verdad? Y eso nos va a permitir realizar todo lo que el Eterno ponga en nuestras manos de una forma transparente. Qué importante tomar en cuenta todas estas cosas, ¿verdad? Con la transparencia que Moche, a pesar de que el Eterno no le pide cuentas, él se ve en la responsabilidad de dar cuentas, como usted lo dijo al principio, cosa que hoy no sucede. Correcto. No sucede en ninguna parte. Entonces, qué importante, qué maravilloso es nosotros hoy ser transparentes en todo lo que hagamos dentro y fuera de donde estemos sirviendo al Eterno de forma transparente. Shalom. Shalom, amado. Sí, es rendir cuentas claras, hermano, y que todo lo que hagamos en la obra del Eterno, que lo hagamos de corazón, que lo hagamos de buena gana, que amemos su obra y que, hermanos, sabiendo que de Él recibiremos recompensa y la bendición viene de Él. Así que, bien, amados, mañana, 7 de la noche, vamos a tener la escuela del ministerio. Ya estamos avanzados y los espero mañana. Entonces, mañana a las 5:30 lo vamos a tener. Para los hermanos de Guapris, mañana es presencial, hoy era presencial también. Los que puedan venir, venimos a la escuela de ministerio, traiga su cuaderno, sus notas y sigamos aprendiendo. Así que vamos a orar entonces, amados, si no hay nadie más que quiera compartir algo, y oramos y quedamos despedidos entonces. Bien, hermano Mauricio, diríjanos una oración y nos despide, por favor. Amén, amén, pastor. Shalom para todos. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia dándote gracias que nos permite a través de tu santa y poderosa palabra poder hoy ponerlos bajo común acuerdo contigo. A esta hora, Padre, pedimos una cobertura especial sobre lo que falta aún de la noche. Bendiga la vida de nuestro pastor. La enseñanza que va a llevar, diríjala a través del Espíritu del Ruach HaKodesh a cada uno de los hermanos, los que estamos a distancia. Señor, bendiga a sus familias, sus hogares, sus trabajos, sus ministerios, todas aquellas aflicciones. Esta hermana que al principio decía que se sentía un poco baja, la palabra dice: ven a mí los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Hoy le clamamos a ti, oh Rey de Gloria, que mediante el Espíritu descienda sobre esta amada y sobre cada uno de los hermanos que estén pasando por diversas circunstancias, para que seamos llenos del poder del Espíritu y caminar bajo la obediencia tuya. Padre, te damos gracias a esta hora, que nos permite libremente venir a esta enseñanza, a nutrirlos cada vez más a través de tu santa palabra. Te damos gracias y los despedimos en este momento de esta reunión, no más de tu presencia, porque el Espíritu mora en cada uno de nosotros y seguiremos haciendo conforme a su voluntad. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Shalom, familia. Que Dios los bendiga. Feliz noche a todos.